William Pacho enfrentará a Alemania en el Mundial, pero ya hay una leyenda alemana que estaría preocupada por el nivel brutal del ecuatoriano. Sí, aunque muchos pensaban que Ecuador llegaría como víctima al grupo E, la realidad es totalmente diferente, porque William Pacho se ha convertido en uno de los defensas más temidos de toda Europa, y el jugador que ahora estaría atento a cada movimiento del ecuatoriano no es cualquiera. Pero antes no olvides apoyarme con un like y suscribiéndote al canal si de verdad amas al fútbol, porque si no te suscribes, pensaré que te gusta jugar con muñecas. Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? Estamos hablando nada más y nada menos que de Manuel Neuer. El histórico arquero alemán sabe perfectamente lo que es enfrentar jugadores de talla mundial. Pero después de ver lo que hizo Pacho esta temporada con el PSG, muchos aseguran que Alemania ya comenzó a estudiar seriamente a Ecuador. Y hoy te voy a contar por qué William Pacho se está convirtiendo en la peor pesadilla para varias selecciones antes del Mundial. Porque lo que está haciendo el ecuatoriano esta temporada es simplemente monstruoso. Pasó de ser un defensor prometedor a convertirse en una auténtica muralla en Europa. Muchos todavía no entienden cómo un jugador ecuatoriano logró adaptarse tan rápido a la presión del PSG, uno de los clubes más exigentes del planeta. Pero Pacho no solo se adaptó, terminó convirtiéndose en titular indiscutible y en uno de los jugadores más importantes del equipo. Mientras otros defensores se derrumban bajo presión, William parece jugar con una tranquilidad impresionante. Y eso es justamente lo que ha sorprendido a toda Europa. Porque estamos hablando de un defensor que tuvo que marcar a delanteros de élite mundial cada semana. Jugadores rápidos, fuertes, técnicos, letales, y aún así Pacho siempre terminó destacando. Muchos hinchas del PSG comenzaron a decir que hace años no veían un central con tanta personalidad. Incluso algunos periodistas franceses llegaron a compararlo con defensores históricos por la seguridad que transmite. Y cuando un ecuatoriano empieza a recibir ese tipo de elogios en Europa, significa que algo grande está pasando. Pero lo que más llamó la atención fue su rendimiento en Champions League. Ahí fue donde el mundo realmente comenzó a abrir los ojos. Porque una cosa es jugar bien en liga, y otra muy distinta es dominar partidos en la máxima competición de clubes del mundo. Pacho jugó contra algunos de los mejores equipos del planeta y jamás se escondió. Siempre fue al frente, siempre ganó duelos y siempre apareció en los momentos importantes. Y precisamente ahí fue cuando muchos jugadores alemanes comenzaron a hablar del ecuatoriano. Porque Alemania sabe perfectamente que enfrentará a una selección ecuatoriana muy distinta a la de otros años. Antes muchos veían a Ecuador como una selección física, rápida y peligrosa al contragolpe. Pero ahora Ecuador tiene algo que cambia totalmente el panorama, un líder defensivo de nivel mundial. Y ese líder es William Pacho. Un defensor moderno, rápido, inteligente y con personalidad para jugar partidos grandes. Algo que preocupa muchísimo a cualquier selección antes de un mundial. Y aquí es donde aparece Manuel Neuer. Porque aunque todavía no haya dado declaraciones directas sobre Pacho, en Alemania ya comenzaron a analizar el peligro que representa Ecuador. Y Neuer, como capitán histórico y referente del fútbol alemán, sabe que enfrentar delanteros rápidos es complicado, pero enfrentar una defensa liderada por un jugador como Pacho puede convertir cualquier partido en una guerra táctica. Porque Ecuador ya no es una selección improvisada. Ahora tiene experiencia europea, jugadores en la élite y una mentalidad completamente diferente. Muchos incluso aseguran que Alemania podría sufrir muchísimo si subestima a Ecuador. Y sinceramente, no sería raro. Porque en los últimos años Alemania ha tenido problemas contra selecciones intensas, rápidas y físicamente fuertes. Y justamente ahí Ecuador puede hacer daño. Pero lo más peligroso es que ahora también tiene orden defensivo. Ya no es solamente correr y atacar. Ahora Ecuador sabe competir. Y gran parte de eso se debe al crecimiento monstruoso de William Pacho. Porque Pacho no juega como alguien nervioso por enfrentar estrellas. Al contrario, mientras más grande el rival, mejor parece jugar. Y eso quedó demostrado durante toda la temporada europea. Cada vez que enfrentó jugadores importantes, terminó creciendo todavía más. Como si la presión lo motivara. Como si hubiera nacido para jugar este tipo de partidos gigantes. Y eso es exactamente lo que puede convertirlo en una de las grandes revelaciones del Mundial. Imagínense el escenario. Alemania atacando con todo, intentando imponer su historia y su jerarquía, y al frente encontrándose con un defensor ecuatoriano que no retrocede ni un centímetro. Un jugador que ya está acostumbrado a partidos de máxima tensión. Un jugador que ya enfrentó a algunos de los mejores delanteros del planeta en Champions League. Ahí es donde muchos creen que Pacho puede terminar robándose todas las miradas. Y lo más impresionante es que todavía es joven. Eso es lo que asusta a Europa. Porque muchos defensores alcanzan su mejor nivel después de los 28 o 29 años. Pero Pacho ya parece un veterano con experiencia total. Tiene liderazgo, salida limpia, velocidad y una capacidad brutal para anticipar jugadas. Prácticamente lo tiene todo. Y por eso varios clubes gigantes ya comienzan a seguirlo muy de cerca.
Incluso algunos aficionados del PSG dicen que el club debería blindarlo cuanto antes porque su valor seguirá subiendo de forma impresionante. Y no es para menos. Estamos hablando de un defensor ecuatoriano que pasó de ser una promesa sudamericana a convertirse en protagonista absoluto en Europa. Algo que muy pocos logran. Y ahora tendrá la oportunidad perfecta para demostrarlo en el Mundial frente a selecciones históricas como Alemania. Pero cuidado, porque este partido puede cambiar muchas cosas. Si Ecuador logra competir de igual a igual contra Alemania y Pacho vuelve a destacar, su nombre podría explotar definitivamente a nivel mundial. Porque el Mundial es el escenario donde nacen las leyendas. Ahí es donde los jugadores dejan de ser promesas y se convierten en estrellas globales. Y sinceramente, muchos creen que William Pacho está preparado para dar ese salto. Por eso en Alemania ya hay preocupación. Porque saben que Ecuador no llegará solo a defenderse. Llegará con hambre, con confianza y con jugadores que están viviendo el mejor momento de sus carreras. Y entre todos ellos, el nombre que más empieza a llamar la atención es el de William Pacho. El ecuatoriano que pasó de ser desconocido para muchos, a convertirse en uno de los defensores más respetados de Europa. Así que prepárense, porque el Mundial podría regalarnos uno de los partidos más inesperados y emocionantes del Grupo E, Alemania contra Ecuador. Historia contra ambición. Experiencia contra hambre de gloria. Y en medio de todo eso aparecerá William Pacho, el defensor ecuatoriano que ya comienza a generar respeto en las grandes potencias del fútbol mundial. Y tal vez muchos todavía no dimensionan lo que significa esto para Ecuador. Porque no todos los días un futbolista ecuatoriano llega al Mundial siendo figura del PSG, campeón de Liga y protagonista en Champions League. William Pacho está entrando en una categoría completamente diferente. Y si logra frenar a Alemania en ese partido, el mundo entero hablará de él. Por eso muchos hinchas ecuatorianos ya sueñan con hacer historia en el Grupo E. Porque ahora Ecuador tiene algo que antes pocas veces tuvo, un jugador capaz de mirar de frente a las potencias mundiales sin sentir miedo. Y mientras Alemania analiza cómo detener a Ecuador, millones de ecuatorianos esperan el momento en que William Pacho demuestre que está listo para conquistar el mundo.